Hola amigos, bienvenidos nuevamente a su canal Grito Pro, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Amigos, como siempre su canal y su servidor les trae los hechos, noticias, información, temas importantes, controversiales, un análisis de los hechos y la noticia y por supuesto los comentarios de su servidor Ubaldo Quiñones. Así es que bienvenido una vez más a una ventana a la verdad y una puerta a la realidad. Así es que como lo prometido es deuda, les dije que les iba a traer los últimos hechos, noticias y información más importantes referentes al conflicto Rusia-Occidente que se libra en territorio ucraniano. Se los dije que se los iba a traer y aquí estoy para traerle esos hechos, esa noticia y esa información. Muy importante, para que realmente entiendan lo que pasa en el campo de batalla, para que sepas o conozcas la realidad y no te mientan y no te digan los grandes medios de comunicación que tergiversan completamente la realidad. Empecemos por algunos puntos importantes para llegar a los hechos, noticias e información, para que veas tú la desesperación que hay en Occidente colectivo por no poder vencer a Rusia. En el último video referente a esto, yo les advertí, o les decía allí justamente, en el último video les hablaba de un politólogo de Estados Unidos, de la Universidad de Washington, la Universidad de Chicago, que hablaba justamente del enorme error que cometió Estados Unidos al lanzar esta guerra en contra de Rusia, al cual querían poner de rodillas y hasta hoy no han logrado absolutamente más que dañar a su propia economía y a las economías europeas. Ahí está el video. Y cómo la empresa Rand Corporation, que es el gobierno en la sombra de los Estados Unidos, que es realmente el que tiene todas las mentes más brillantes supuestamente, para tratar que es a través de esa gran corporación, de Rand Corporation, que es donde se reúnen todas las personas o personajes más importantes dentro del área económica, política, social y militar o científica, para ver para que el gobierno de Estados Unidos, desde lo que dice la empresa Rand, o la corporación Rand, es justamente lo que aplica el gobierno de Estados Unidos. Y en esa, la empresa Rand hablaba justamente de cómo Estados Unidos podría abandonar a Europa en caso de que hubiera una guerra total, o una guerra, un enfrentamiento por parte de alguna nación de Europa, o si Rusia atacara a alguna nación de Europa, Rusia no podría, o Estados Unidos no intervendría. Y al mismo tiempo dice que Rusia, a través de un ataque que Rusia derribara un avión justamente de Estados Unidos o de alguna nación de Europa, inmediatamente podría esto incendiar o lanzar o llevar esto a un enfrentamiento total, lo cual indica que también la Rand Corporation, por muchas personas que tenga ahí trabajando o supuestamente muy inteligentes o lo mejor en cada ramo, también está confundido, porque no saben ni pueden entender qué hay en la mente de Putin. Los tiene totalmente también trastornados. Ya no saben lo que dicen y empujan al gobierno de Estados Unidos a un enfrentamiento total. Esa misma, la Rand Corporation. Velo, el video, está bueno. Ahí hablo de todo. Pero vamos aquí ahora a los hechos, noticias e información. Lo más importante, avance, digamos, la contraofensiva fallada de Ucrania, realmente. Pero bueno, los grandes medios de comunicación tienen que darle mucho auge a alguna noticia que sea impactante, para de esta manera tratar de hacerle creer a los ciudadanos europeos o de Occidente colectivo de que hay que seguir apoyando a Ucrania, al ejército ucraniano, que tal vez con su contraofensiva o en algún futuro podría retomar los territorios hoy supuestamente ocupados por Rusia, incluyendo Crimea. Es totalmente una absurdez y una estupidez. Le hicieron mucho auge, o sea, le dieron mucha relevancia, obviamente porque de eso se trata, a pequeñas noticias importantes, hacerlas circular pero de manera desproporcionada para decir, Ucrania está golpeando a Rusia. Y hablo justamente del ataque en contra del cuartel general de la Quinta Flota Naval de Sebastopol. El cuartel general que fue atacado, según las informaciones, por un misil de largo alcance Storm Shadow. ¿Dirigido por quién? Por Estados Unidos. El ataque fue con un Storm Shadow, un misil de largo alcance de origen inglés, en contra del cuartel general. Esto tuvo un impacto en todos los medios de comunicación corporativos que hicieron mucho ruido referente a esto. Pero yo le pregunto, un cuartel general al cual decían que había matado a un general y al día siguiente aparece justamente en una reunión que se estuvo Vladimir Putin con el grupo de seguridad. O sea, totalmente absurdo. Pero hay que darle mucho auge. El problema está que la señora María Zaharova, hablo de la vocera del Kremlin, inmediatamente acusó directamente a Estados Unidos y a Inglaterra de ser los responsables del ataque. Esto sí es serio. ¿Por qué? Dijo que fueron ellos los responsables. ¿Por qué? Primero,
Ellos fueron los que proporcionaron, según María Zaharova, los servicios de inteligencia de Estados Unidos y los servicios de inteligencia de Inglaterra estuvieron detrás del ataque. Fíjate, ellos directamente, porque ellos son los que proporcionan toda la información y todo lo que necesita el gobierno de Ucrania para lanzar un ataque. No solamente le proporcionaron eso, sino también el misil que atacó el cuartel general. Vamos, aquí está la situación, la locura que hay en Occidente colectivo, lo que le pasó al señor Justin Trudeau en Canadá, cuando en la Cámara de los Comunes le hacen un homenaje a un anciano de la SS, ¿ok?, de la región de Galicia, un regimiento de el entonces Adolfo Hitler, de la Segunda Guerra Mundial, y que fue el que masacró a más polacos y a más judíos en los campos de concentración. O sea, todo un criminal, y lo homenajearon. Claro, esto ha traído críticas de todos los gobiernos del mundo, los que verdaderamente sufrieron las aberrantes acciones de los nazis. Por supuesto, ya hubo hasta renuncias, y el señor Justin Trudeau tuvo que disculparse a nivel global por haberle homenajeado a un criminal de guerra. El gobierno de Rusia ha pedido la extradición de ese anciano para que pague por los crímenes que cometió. ¿Qué esperaba el señor Justin Trudeau? Que el mundo aplaudiera las estupideces que está cometiendo Occidente, pero para que vean hasta dónde está la enfermedad llamada rusofobia. Pero estoy totalmente seguro que estos señores que invitaron al anciano supuestamente no sabían de qué se trataba. La ignorancia. Están actuando únicamente con acciones, se puede decir que a ciegas. Pero eso es lo que hay en Occidente. Una ceguera total. Ya no saben ni lo que hacen ni lo que dicen, para tratar de una de otra manera dañar la imagen de Rusia. Y salen ellos totalmente como palo de gallina. Pero vamos ahora a los hechos, noticias, información. Cuando te hablaba del ataque al cuartel general de Sebastopol es porque se le dio mucho auge en los grandes medios de comunicación. ¿Realmente alguna persona inteligente puede pensar que el ejército de Ucrania tiene algún tipo de esperanza? No. El ejército de Ucrania ya no existe, entiéndalo, no existe. Lo he venido diciendo por qué, pero vamos aquí a las últimas informaciones, para que no veas que yo invento nada, de cómo Rusia realmente ahora sí está respondiendo categóricamente en contra del ejército ucraniano. Mira, una enorme columna de vehículos blindados de las Fuerzas Armadas de Ucrania fue destruida cerca de Klevchevka. 2 aviones AWACS, y hablo de estos aviones gigantescos de reconocimiento, así también como de de espionaje y al mismo tiempo de recopilación de información, y que tiene un alcance verdaderamente estratosférico. 2 aviones AWACS capaces de atacar con misiles de la OTAN estarán estacionados cerca de la frontera rusa. Y al mismo tiempo volaron este pasado 18 de septiembre sobre el Mar Negro, simulando un ataque en contra de Rusia. Un ataque nuclear. Es serio lo que está pasando, señores. Pero ahora vamos a las informaciones reales. Ahorita te hablo de una noticia muy importante que viene acá de lo que yo he venido hablando. Vamos aquí. Empecemos con las informaciones, ¿ok? Luego tú déjame tu comentario al final. Una enorme columna de vehículos blindados de las Fuerzas Armadas de Ucrania fue destruida cerca de Klevchevka. El Ministerio de Defensa de la Federación Rusa confirmó la información de que un grupo de asalto de las Fuerzas Armadas de Ucrania fue destruido en la zona del asentamiento de Klevchevka. Según los miembros del enemigo, según el ministerio, el enemigo sufrió pérdidas de unos 30 personas. Se informa que un grupo de vehículos blindados de las Fuerzas Armadas de Ucrania intentó realizar una operación de asalto, pero fue descubierta por las unidades rusas. Durante el enfrentamiento posterior, las tropas rusas utilizaron ataques de artillería y misiles, gracias a los cuales lograron neutralizar al enemigo. Neutralizar, cuando digo neutralizar, lo liquidaron. El Ministerio de Defensa también publicó imágenes de la destrucción. Si quieres ver las imágenes, donde quiera están, de un grupo de vehículos blindados de las Fuerzas Armadas de Ucrania que muestran cómo una columna blindada se convierte en blanco de misiles y fuego de artillería. Todo quedó destruido, hermanos. Vean las fotos. Aquí están algunas inclusive, o las más importantes. Ok, pero vamos ahora aquí. Vamos aquí, para que veas cómo, de lo que te decía yo de las tropas rusas, de quién está venciendo en el campo de batalla. Ahorita te digo lo que hay sobre estos aviones que pueden lanzar ataques nucleares en contra de Rusia. Las tropas rusas lanzaron
un contraataque inesperado cerca de Prytone y derrotaron a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Escucha, en dirección de Ugledar, la tensión no disminuye. Las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa continúan con su contraataque exitoso al norte de la aldea de Pryutnoye. Las fuerzas rusas en la zona han informado de varios éxitos tácticos. A su vez, las Fuerzas Armadas de Ucrania, después de preparación de artillería, intentaron avanzar en dirección al asentamiento de Sevetoye, Selenaye. Sin embargo, estas maniobras no tuvo éxito por las tropas ucranianas. Sus unidades en los asentamientos de Urusinoye y Staromoyonsky fueron objeto de intensos bombardeos. La situación en la zona sigue siendo tensa. Ambas partes están demostrando determinación en la lucha por puntos estratégicos. Sin embargo, según los últimos datos, la iniciativa y la ventaja táctica siguen en manos de las tropas rusas, lo que indica un alto nivel de entrenamiento, coordinación de las acciones de las Fuerzas Armadas rusas en el sector. Te estoy hablando de diferentes frentes, lo que está pasando. 10 soldados rusos repelieron heroicamente el ataque de 10 aviones de ataque de las Fuerzas Armadas rusas, de las Fuerzas Armadas de Ucrania, disculpa. En el frente de Zaporozhye tuvo lugar un hecho que pasará a la historia como un ejemplo de valentía y habilidades en la guerra. Un grupo de 10 soldados del 70 Regimiento de Fusileros Motorizados de la 42 División del 58 Ejército del Distrito Militar del Sur logró resistir con éxito un ataque de 30 aviones de ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania cerca de Rabotino, citada cerca de Novoprokovka. Todo comenzó cuando uno de los soldados del 70 Regimiento vio acercarse a un grupo de aviones de ataque y enemigos, y aprovechando el momento de sorpresa inició un bombardeo activo. Sus tropas dispararon disparos precisos y disparos precisos y seguros dieron un resultado, inmediatamente destruyendo a una parte importante de los atacantes. Mientras tanto, sus compañeros se unieron a la batalla, aprovechando efectivamente las ventajas posesionales del terreno. Los hombres del 70 Regimiento demostraron un alto grado de coordinación y cooperación, lo que les permitió repeler con éxito el ataque enemigo. Bajo su presión, los aviones de ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania se vieron obligados a retirarse, dejando tras de sí pérdidas importantes. 10 soldados rusos, señores. 10 soldados rusos dieron a esta enorme flotilla de aviones, me imagino que Su-24, Su-25, algunos MiG, pero les dieron estos 10 soldados, les dieron en la madre. Imagínate tú, 10 soldados. Esto es lo importante, 10 soldados rusos. Disculpa. Los acontecimientos en Rabotino se convirtieron en un claro ejemplo de cómo un destacamento pequeño pero bien entrenado y motivado puede resistir con éxito a las fuerzas enemigas superiores. Ahora vamos a otro frente. Los combatientes rusos destruyeron 40 equipos enemigos en los accesos de Vierboboy. Las pérdidas, según tuvieron a su disposición material de video que mostraba las pérdidas a gran escala de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la zona de Vierboboy. Según datos preliminares, más de 40 equipos fueron destruidos en la zona que aparece en el video. Estas pérdidas indican que casi un batallón completo de las Fuerzas Armadas de Ucrania podría haber sido derrotado en este sector del frente. Estas pérdidas para las Fuerzas Armadas de Ucrania recuerdan los acontecimientos en Novoyorsky, donde también se registró una ofensiva fallida del lado ucraniano, con grandes pérdidas de mano, obra y equipo. Señores,
La destrucción de una cantidad grande de equipo indica que los combatientes rusos estaban completamente preparados para un ataque del enemigo. Sin embargo, lo que es mucho más importante, la mayoría de las veces pérdidas tan grandes son irreparables. Obligan al enemigo a negarse a lanzar ataques directos. Cabe señalar que hoy Rabotino, Novoprovskaya, Viervoyone, los puntos más calientes en esta dirección. Pero ahí es donde te digo que en cada punto han realizado acciones el gobierno de Zelensky y todos han sido completamente repelidos y han tenido graves pérdidas. Pero ahora vamos aquí a una también muy importante. En los combates cerca de Verbovoy, el ejército ruso destruyó un tanque Challenger 2 de origen inglés. Challenger. O sea, todo el armamento que ha enviado Occidente Colectivo ha sido destruido. Los enfrentamientos activos en la zona de Verbovoy van acompañadas no solo de informes de pérdidas y victorias, sino también de fotografías y videos que se discuten activamente en Internet. Recientemente, entre publicaciones similares, se han prestado especial atención a la fotografía y video de equipos militares destruidos, que aparentemente fueron suministrados por las Fuerzas Armadas, para las Fuerzas Armadas de Ucrania por parte de los países de la OTAN. A partir de las imágenes publicadas en el Internet, se puede argumentar que las Fuerzas Armadas de Ucrania sufrieron pérdidas importantes de material. Entre los vehículos blindados destruidos se ven no solo vehículos de combate de infantería, sino también ejemplares más grandes y potentes, como el tanque Challenger 2. Estos tanques británicos fueron considerados durante mucho tiempo entre los mejores del mundo, pero en el campo de batalla aparentemente no podían resistir la confrontación. Los Challenger pueden mandar los Sabran, los Challenger, todo lo que tenga la OTAN, y lo único que van a conseguir es que sean destruidos. Muchos expertos y observadores ya comentan esta situación señalada, que incluso la tecnología más moderna y avanzada puede destruirse si se utiliza de forma incorrecta o sin experiencia. Sin embargo, a pesar de esto, la situación con los equipos destruidos de la OTAN en la zona de Verbovoy se han estado convirtiendo en otro motivo de debate activo, no solamente entre los expertos militares, sino también entre los usuarios comunes de Internet. Mucha gente se pregunta sobre la eficacia real del equipamiento militar occidental y hasta qué punto estaban justificadas las grandes esperanzas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Sí. O sea, ¿quién iba a creer que realmente Ucrania iba a poder vencer a Rusia en el campo de batalla? Sí, es imposible. Ni siquiera toda la OTAN, yo le he dicho y reitero aquí, ni siquiera toda la OTAN completa puede vencer a Rusia en el campo de batalla. Toda completa, lo dije y reitero aquí nuevamente. Yo no me retracto nunca de lo que digo. Y estoy diciendo que Rusia puede vencer a toda la OTAN en el campo de batalla. No habría manera de vencer a Rusia. Las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Kupiansk fueron alcanzadas por un misil Grom E-1, causando enormes y graves pérdidas para el ejército de Ucrania, así también como la pérdida de material bélico. Los combatientes rusos atacaron desde el flanco las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Rabotino. Yo le pregunto, ¿quiere más? El ejército ruso atacó las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el territorio de la planta de coque de Advetka, en la cual se fabricaban piezas de artillería, así también como drones, tanto marítimos como aéreos. Pero esta bodega, así también como esta fábrica, fue totalmente destruida por el ataque con ese misil. ¿Quieres más? ¿O ahí la dejamos? Vamos aquí a ver alguna otra información importante, ¿ok? De lo que yo te hablaba. Fíjate aquí algo muy importante. Ve esta noticia, ¿ok? Esta noticia es muy, muy importante. Kiev quería atacar a Rusia, Irán y Siria. Quería. Pero una cosa es querer y otra es poder. Y realmente Ucrania ya no tiene nada. Las pérdidas en el ejército de Ucrania son incalculables. Ahora vamos aquí a una noticia muy, muy importante, porque esto sí, la empresa Wagner
Unidades de la unidad militar de la empresa Wagner fueron descubiertas nuevamente en las líneas de batalla en Bakhmut. Ya nuevamente están activos y vuelven a retomar las diferentes regiones tomadas por el ejército ucraniano. Ya están ahí. Vamos aquí a esta noticia importante. Escucha esto, lo que su servidor ha venido diciendo una y otra vez. A Rusia se le ha ofrecido desplegar sus misiles en Cuba y apuntarlos a Estados Unidos. El líder del partido sudafricano, Luchadores por la Libertad Económica, Julius Malema, opinó que Rusia debería crear una base militar en Cuba con misiles apuntando al territorio estadounidense. Esta declaración se produjo en el contexto de sus críticas a Occidente y acusaciones de hipocresía en cuestiones de colonialismo. El discurso de Occidente sobre el fin del colonialismo es una mentira absoluta. A pesar de todas las afirmaciones, África todavía sigue bajo presión de las fuerzas de la OTAN, que están extrayendo sus recursos de forma gratuita. De hecho, han ocupado al mundo entero. Putin se opone y a esto es a lo que Estados Unidos no le gusta tanto, afirmó Malema durante el discurso. Pero fíjate, para que veas tú cómo África, América Latina, ya que se está realizando, digamos, un comité internacional en Rusia, América Latina en estos momentos, para que veas tú cómo el mundo realmente, los únicos que tienen rusofobia es Occidente. El resto del mundo apoya las acciones de inclusive el señor Vladimir Putin. Inclusive hay analistas en Estados Unidos, altos oficiales, que ya indican que Rusia ha tenido que el mundo se está volcando en apoyo a Rusia. Señores, esto no lo digo yo. ¿Realmente cree usted que Ucrania tiene algo todavía? Yo he venido diciendo todo. Hablar del conflicto de Ucrania ya no es hablar de un conflicto, es hablar de una masacre en contra de una nación y de unos ciudadanos que se vieron obligados a luchar una guerra que no era la de ellos. Hablo de Ucrania. Ya no tiene, su ejército se acabó. ¿Por qué cree que hay tantas pérdidas ya en estos momentos? Porque están enviando a personas sin conocimiento militar. Y los pocos que en algún momento, los que realizan los mayores enfrentamientos, son los que supuestamente están siendo adiestrados en Occidente, pero también están muriendo. O sea, no hay manera de que Ucrania pueda seguir. Y como Rusia se prepara, sí, en este invierno no va a haber congelación de conflicto como quiere Occidente, porque ellos piensan que congelamos el conflicto y ya, díganle a Rusia que lo congele, para que vean la respuesta que van a tener. Rusia no lo va a congelar, y por supuesto, que viene una contraofensiva sin precedentes por parte de Rusia. Y ahí no va a quedar nada, ni de Ucrania, ni de los ucranianos. Únicamente va a quedar el territorio que Rusia no le apetezca. El resto, venga. El resto de lo más importante, Rusia lo va a tomar. No hay manera de vencer a Rusia. Vea la desesperación que hay en Occidente. Están totalmente trastornados porque no saben. Y hablan de Ucrania como si Ucrania todavía existiera. Y ya no existe. Ucrania ya es un cementerio. Y Rusia va a ir tomando ese cementerio, lo va a ir tomando el territorio. Guste una de mis detractores, lo van a ver en próximos meses. Pero bueno, de lo que siga pasando, por supuesto que su canal y su servidor seguiremos informando. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.